Hola, somos estudiantes de terapia ocupacional de segundo año de la Universidad Autónoma de Chile. Yo soy Diego Fuentes y vamos a presentar un análisis biomecánico sobre la actividad de cortar carne. Hola, soy Valentina Filún y hoy voy a hablar sobre la descripción global de la actividad y la mecánica de materiales biológicos. En esta ocasión, en primera instancia, se observa al compañero realizando la actividad de cortar la carne, y para que esto sea posible se realiza un movimiento de flexo-extensión del hombro en el que la persona se encuentra en una posición bípeda y su equilibrio es estático, pues se encuentra en una posición estable. En el tronco ocurre una inclinación hacia anterior traspasando su línea de gravedad, y considerando las extremidades inferiores, la rodilla se encuentra en extensión y asimismo la articulación coxal femoral está en una posición neutra. En el plano lateral se aprecia la columna vertebral con sus curvaturas normales. En cuanto a musculatura, el movimiento del hombro al momento de mover el cuchillo con la mano se realiza en el plano sagital, y aquí se incorporan los músculos que actúan en la primera fase de flexión de hombro. Estos son el deltoides, el coracobraquial y el pectoral mayor. Por otro lado, en la extensión participan los romboides, el trapecio y el dorsal ancho. Los rangos de movimiento en extensión pueden llegar hasta los 45 grados y en la flexión hasta 167 grados aproximadamente, aunque en este movimiento se estima un aproximado de 30 grados en flexo-extensión. En los dedos se realiza una presión longitudinal que permite afirmar el cuchillo, en el que el dedo índice se encuentra en extensión y a su vez actúa generando una presión contra el pulgar. También las flexiones trabajan de forma isométrica, en el que trabajan los metacarpianos con la finalidad de actuar en conjunto. Y a nivel de la articulación metacarpofalángica trabaja la extensión común, en el que genera un grado de tensión evitando que la fuerza de los músculos flexor profundo, el flexor superficial, los lumbricales e interiosos sea excesivo. Y complementa su trabajo con los extensores. Todo esto con la finalidad de sostener los cubiertos y aplicar presión para cortar la carne, en el que participa el flexor común de los dedos, el superficial y el profundo. En cuanto al codo, se realiza una flexión participando el braquial, que es el músculo con mayor volumen, el bíceps braquial, el brachioradial, el pronador redondo. El pronador redondo es aquel que aplica mayor fuerza para realizar el movimiento según Newman. En este movimiento se tensan los músculos que se encuentran por anterior y por el contrario los músculos por posterior se relajan. Finalmente, la muñeca en esta acción no realiza algún movimiento, sino que realiza una contracción isométrica en la que participan ambos grupos musculares, los flexores y los extensores de la muñeca, existiendo una cocontracción, por lo que se necesitan mecanismos estabilizadores en el que se incluye la articulación radiocarpiana, los ligamentos intrínsecos del escafoide semilunar y piramidal, los ligamentos intrínsecos palmares que se tensan en la flexión, y por otro lado, en la mano participan los flexores radial del carpo, el palmar largo y flexores cubital del carpo, todo esto actuando como estabilizadores de la muñeca. Bueno, soy Javiera Pino y les voy a hablar de la neuromecánica de la actividad. Bueno, la neuromecánica de la actividad de cortar carne es una actividad bimanual, ya que para realizar esta se necesita el uso de ambas extremidades superiores. Respecto al desarrollo de estabilidad, se da del tipo de la integración bilateral asimétrica, la cual consiste en que el miembro con mayor destreza, en este caso sería el miembro que sostiene el cuchillo, ya que es el que tiene mayor destreza y el principal de la actividad realizada, mientras que el miembro que tiene menos habilidad dentro de esta actividad cumple con el rol de apoyo. Principales sistemas sensoriales. El visual, ya que la visión es uno de los sentidos fundamentales para poder realizar con éxito esta actividad, debido a que nos permite identificar el trozo de carne para saber su tamaño y forma. Por otro lado, el somatosensorial, ya que nos va a ayudar con el tacto, la temperatura, posición de las partes del cuerpo y el dolor, lo cual es fundamental a la hora de cocinar y realizar la acción de cortar un trozo de carne. Los mecanorreceptores, el tacto y la propiocepción, dentro de la actividad lo que más se usa es el miembro superior, por lo que son fundamentales los mecanorreceptores, pues es donde están los receptores táctiles cutáneos, como es la palma, por lo que nos ayudarán el tacto y la propiocepción. El grado de coordinación gruesa y o fina, ya que el movimiento de cortar carne requiere de precisión en la mano y muñeca y dedos. El grado control neuromotor es la prensa. Activación principales, cortezas y subcorticales. La corteza motora primaria es la parte del cerebro que envía la orden a los músculos para que se contraigan o tensen. La corteza secundaria
se centra en organizar el movimiento antes de que la corteza motora primaria pueda llevarla a cabo. La corteza premotora está vinculada a la programación y guía del movimiento, almacenando programas motores y aprendidos desde la experiencia. El área motora suplementaria se encargará de la iniciación del movimiento. Bueno, el tipo de atención es la atención focalizada, ya que como se ve en el video, la atención solo se dirige hacia un campo concreto en que pone toda su atención. La memoria que requiere esta tarea para realizar esta actividad es la memoria de procedimiento, ya que se refiere a todas las destrezas aprendidas y nos permite adquirir habilidades propioceptivas motoras, pues mejora nuestra eficacia en esta actividad, ya que después de varias veces hecho este procedimiento, mejora nuestra eficacia en un rol de persecución. Buenos días, soy Lucía Venegas y a continuación mencionaré la organización de la actividad y la participación de los tejidos mecánicos. En primera instancia, nos encontramos con la fase 1 asociada a la aproximación que se hace para alcanzar el servicio con la ayuda del hombro. Este complejo está compuesto principalmente por la articulación glenohumeral, escápula torácica, acromio clavicular, esternoclavicular y subdeltoidea. En esta instancia vamos a analizar exclusivamente la articulación glenohumeral desde una vista lateral. Esta es de un tipo esferoidea que realiza movimiento de flexión y extensión con un grado inicial de 0 hasta un grado de 30 que sería hasta donde se realiza el movimiento, en un plano sagital con un eje transversal. Las principales musculaturas que van a participar en estos movimientos son la coracobrachial, el músculo deltoide, el pectoral mayor y asimismo los estabilizadores van a estar ligados con las siguientes: músculo del manguito rotador, ligamentos capsulares de la articulación glenohumeral, ligamento coracohumeral y cabeza larga del bíceps. En segunda instancia llamamos la fase 2, en donde la posición del codo se prepara para realizar la actividad de cortar carne. Esta está compuesta por el complejo articular del codo, donde localizamos 3 articulaciones, tales como la húmero-radial, la húmero-ulnar y la radio-ulnar. Concretamente, en este movimiento se va a relacionar con la articulación húmero-ulnar, que es de tipo troclear, que permite movimiento de flexión y extensión con 2 grados de libertad, que corresponden a entre 0 a 30 grados de movimiento en un eje transversal en un plano sagital. Asimismo, los estabilizadores se van a dar por el ligamento lateral, el perfil óseo y la cápsula articular. Y por último, la musculatura principal en extensión se va a dar gracias al tríceps braquial. En consideración a la fase 3 de movimiento y estabilidad de la muñeca y mano, se puede inferir que la muñeca o el carpo son el conjunto y estructura, además de tejido blando, que conecta la mano con el antebrazo. Este complejo articular es fundamental para el arco de movimiento de la mano, el cual aumenta la función de la mano y los dedos, además de poseer un grado de estabilidad. Por otro lado, la muñeca funciona cinemáticamente, permitiendo los cambios en la localización y orientación de la mano respecto al antebrazo, que cinéticamente transmite las cargas de la mano al antebrazo y así viceversa. Bueno, asimismo, esta está compuesta principalmente por las siguientes articulaciones. La primera de ellas es la articulación carpo-metacarpiana, que es de tipo sinovial plana, que posee 2 ejes, transversal y sagital. El primero de ellos va a permitir la flexión y extensión y el segundo un movimiento de inclinación lateral. Por otra parte, encontramos la articulación intermetacarpiana, que es de tipo sinovial plana, que nos va a permitir movimientos de aplanamiento y huecamiento de las manos y en un eje transversal. Y por último, la articulación metacarpofalángica, que tiene como función permitir flexionar, extender y separar, aproximar los dedos y el principal factor de estabilización de la mano. Además de ser la articulación condilia con 2 ejes de movimiento, tanto eje transversal que va a permitir movimiento de flexión y extensión y eje sagital que va a permitir el movimiento de desviación radial y desviación cubital en el plano frontal. Por último, en consideración a la etapa 4 asociada al agarre constante para mantener firme los utensilios, en esta actividad va a participar directamente las falanges de los dedos, dada por la articulación interfalángica, que es de tipo troclear con un solo grado de libertad, en un eje de movimiento articular transverso en el plano sagital, alrededor del cual se produce movimiento de flexo-extensión. Y además, a partir de una posición neutra o extensión completa, las articulaciones interfalángicas proximales pueden realizar flexión en 90 grados y las articulaciones interfalángicas distales en 45 grados.
Por otro lado, encontramos los estabilizadores de la mano, el cóndilo carpiano sobre la glenoidea radial, el sistema de la hilera proximal, los ligamentos intrínsecos palmares y el sistema de la hilera distal con sus ligamentos interóseos palmares y dorsales. Para finalizar, la musculatura de la mano va a estar dada por los músculos extrínsecos e intrínsecos. En el primero de estos encontramos los flexores de los dedos, los extensores de los dedos y los extensores del pulgar. Y en segunda instancia, en la otra columna encontramos la eminencia tenar, la eminencia hipotenar, los abductores del pulgar y los lubricales. Bueno, yo soy Valentina Toledo y les voy a hablar sobre la osteocinemática y la artrocinemática. Bueno, dentro del análisis osteocinemático encontramos el hombro, el cual se encuentra en plano sagital, donde podemos observar un movimiento de flexo-extensión, siendo similar al movimiento de balanceo, mientras el usuario realiza el corte del trozo de carne, el cual es realizado por los músculos agonistas del hombro para realizar este movimiento, es decir, el deltoides, coracobraquial, pectoral mayor y en conjunto a los músculos supraescapular y bíceps braquial, quienes son llamados sinergistas del hombro. Bueno, al haber un movimiento de balanceo, esto significa que existe un trabajo coordinado y alterado en los músculos agonistas y antagonistas del brazo, es decir, un movimiento isocinético. Este tipo de movimiento trata de que el músculo conserve el rendimiento durante todo el movimiento, ya que tiene una velocidad fija y la resistencia depende de un proceso de adaptación de la fuerza externa. Dentro de otro segmento tenemos el codo, el cual podemos observar es un movimiento de flexión del codo en el plano sagital, ya que es producida por la articulación húmero-ulnar, en donde participan las articulaciones húmero-ulnar y húmero-radial. También participan músculos antagonistas como el bíceps braquial, braquial anterior y el supinador largo. Debido a esto se produce el movimiento deseado. También existe un trabajo en conjunto de musculatura agonista y antagonista produciendo un movimiento isocinético. Bueno, en el segmento de la muñeca se puede ver que está siendo estabilizada por su mecanismo estabilizador, que está compuesto por la articulación radiocarpiana, los ligamentos intrínsecos de la mano y los ligamentos intrínsecos palmares. Bueno, esto se produce con una contracción isométrica de músculos extensores y flexores de la muñeca y trabajan de manera conjunta para poder mantener la posición. Siendo esta una cocontracción, esto hace que sea una palanca ósea de manera estática por algunos momentos. Bueno, en la mano, desde vista lateral, se observa el movimiento de extensión de la mano haciendo un tipo de prensa palmar esférica pentadigital, es decir, todos los dedos están en contacto con el objeto por su cara palmar. El pulgar se opone a la lunar y utilizan un diámetro mayor. Bueno, el objetivo está siendo sujetado con firmeza por todos los dedos en forma de gancho. Esta prensa es simétrica y constituye la transición hacia las demás. La organización anatómica y funcional de la mano dirige la prensión. Esta función depende de cómo se encuentra la cadena cinética de huesos. En este caso, desde la vista anterior podemos ver cómo la cadena cinética del usuario se encuentra de buena forma, ya que logra tomar correctamente los utensilios. Y finalmente, llegando a los dedos, se observa cómo estos se flexionan con el objetivo de tomar el cuchillo y el tenedor. Los dedos incluyen el pulgar, son llamados componentes básicos de la mano, siendo compuestos por 2 metacarpos y 3 falanges. Sin embargo, el pulgar solo hay 2. En el análisis artroquinemático, en el hombro, al momento de flexionar, ocurre una rotación de la cabeza del húmero y cavidad glenoidea, ya que al momento del rodamiento en sentido superior de la cabeza convexa del húmero, en el que se desliza a sentido inferior, se haría la ley cóncavo-convexo. Bueno, en el codo los movimientos se producen en la articulación húmero-cubital y se puede destacar que en esta articulación cumple con la ley cóncavo-convexa debido a la escotadura troclear, ya que será cóncava en la ulna en torno a la tróclea convexa, que es parte del húmero. Mecánicamente, el vínculo entre estas superficies limitará el movimiento en plano sagital. En la flexión, la superficie cóncava de la escotadura troclear va a rodar y deslizar la superficie cóncava de la tróclea. En la húmero radial, en flexión-extensión, existirá rodamiento y deslizamiento de la fosita del radio por la convexidad del capítulo, perteneciente a ambas superficies articulares de la cabeza del radio. Bueno, en el segmento de la mano, en radiocarpiana extensión, se produce mientras la superficie convexa del semilunar rueda dorsalmente sobre el radio al momento en el que se desliza en sentido palmar. En la articulación mediocarpiana, la cabeza del hueso grande rueda dorsalmente sobre el semilunar al tiempo en el que se desliza en dirección palmar. En la muñeca,
La artroquinemática se basa en las rotaciones sincrónicas convexo-cóncavas de las articulaciones. En la muñeca radiocarpiana extensión se produce mientras la superficie convexa del semilunar rueda dorsalmente sobre el radio al momento en el que se desliza en sentido palmar. Y en los dedos metacarpofalángicas cumple con la ley cóncavo-convexo, basándose en que la superficie articular cóncava de la falange se mueve sobre la cabeza convexa del metacarpiano. En la extensión activa que se ve en el caso, la base de la falange va a rodar y deslizar en dirección dorsal bajo, la acción del músculo extensor común de los dedos. En la mecánica de materiales biológicos, los huesos del tren superior se encargan de estabilizar para realizar esta actividad, y en este caso se realiza una presión en las falanges de la mano derecha con la finalidad de afirmar el cuchillo. En el codo se encuentra una palanca de tercer grado en el que participa el bíceps braquial para generar la flexión, y la resistencia se desplaza hacia la mano por el peso de carga del antebrazo. Las articulaciones que participan son la húmero cubital, la húmero radial y radiocubital proximal. La flexión de codo se realiza en un eje medial lateral de rotación, y el ligamento colateral medial es aquel que participa en esta acción en el que las fibras posteriores se tensan en un grado de flexión. Y por otro lado, el ligamento colateral lateral, en sus segundos de fibras cubital, se tensa en la flexión completa. Los rangos aproximados de una flexión son de 140 a 145 grados y puede llegar a un aproximado de 160 grados. En la mano, los ligamentos fundamentales de esta acción son los ligamentos intrínsecos del escafoides, semilunar y piramidal, y ligamentos intrínsecos palmares. Estos participan en la estabilidad de la muñeca. Bueno, viendo la tendinitis en el impacto en el desempeño de la persona, podría afectar en varios aspectos, como por ejemplo se ve en las imágenes el secarse el pelo, el escribir, comer, cortar carne, bañarse, usar el computador, entre otros. Es por esto que cada punto dicho anteriormente, como la artrocinemática, la osteocinemática, las funciones de los músculos, los huesos, etc., todas estas deben funcionar de una manera correcta para poder así rendir de una manera óptima en nuestro día a día. Con esto damos por finalizada nuestra presentación. Muchas gracias, profesor.